Ahora aprenderás el secreto más infravalorado del universo, la ley del revés. Lo que te permitirá atraer todo lo que deseas a tu vida de la forma más fácil y rápida. La forma correcta de hacerlo se encuentra oculto en uno de los libros más maravillosos de las leyes universales. Los dichos son los siguientes. En lo más profundo de la sabiduría ancestral se esconde una verdad tan asombrosa que desafía todo lo que crees sobre el logro y el éxito. Esta revelación, transmitida en el eco del tiempo, nos enseña que la insistente búsqueda de nuestros anhelos puede ser precisamente lo que los mantiene distantes. Imagina el agua, cuando tratas de sujetarla, se desliza entre tus dedos, pero cuando tu mano está relajada y abierta, el agua se posa con naturalidad. Así se manifiesta el principio de la ley inversa, una verdad elemental del universo cuya simplicidad ha sido ensombrecida por siglos de malinterpretaciones. Te han condicionado a creer que para recibir hay que perseguir, que para conquistar es necesario luchar, que para triunfar hay que forzar. Sin embargo, estas acciones generan una resistencia que impide el flujo natural de la abundancia. Cuanto más empujas, más el universo se opone, manteniendo un equilibrio perfecto en su danza cósmica. Los verdaderos maestros de la manifestación comprendieron esta paradoja, descubrieron que el auténtico poder reside no en la acción forzada, sino en la capacidad de permitir, en volverse magnético en lugar de perseguir, y en rendirse ante la infinita sabiduría del universo. Cuando sueltas el control desesperado sobre tus deseos, ocurre algo extraordinario, aquello que buscabas comienza a buscarte. Las oportunidades que parecían inalcanzables se presentan de forma natural y la abundancia, antes percibida como escasa, fluye libremente hacia tu vida. Esto no es magia, sino la aplicación de una ley natural. Tal como una flor se abre sin forzar su florecimiento y un río no lucha contra su curso hacia el océano, tus deseos no requieren ser empujados para materializarse, basta con permitir su existencia. La ley inversa nos enseña que el poder no se encuentra en el hacer, sino en el ser, no en la búsqueda, sino en la comprensión, no en el querer, sino en el permitir. Este sutil cambio de mentalidad, de una búsqueda frenética a una aceptación serena, es la llave que desbloquea la abundancia infinita del universo. Ahora te encuentras en el umbral de este antiguo camino, uno que no demanda esfuerzo, sino conciencia, no requiere lucha, sino rendición, se basa en el fluir natural. Parte 1. Despertar a la ley inversa a través de la transformación de ilusiones y la comprensión de la manifestación. Capítulo 1. El secreto de la abundancia en la ciudad. En un rincón tranquilo de una ciudad vibrante, vivía Daniel, un artista cuyos trazos plasmaban sueños de reconocimiento. Durante más de una década, Daniel visitó galerías, envió portafolios y buscó incansablemente cada oportunidad con una determinación casi desesperada. Pero, paradójicamente, cuanto más se esforzaba por alcanzar el éxito, éste se desvanecía como arena entre sus dedos. Una fría mañana, ya agotado por la incesante búsqueda, Daniel se rindió. Pinto porque es mi esencia, murmuró en el silencio de su estudio, no en busca de validación externa, sino por el puro acto de crear. En ese preciso instante, algo se reconfiguró en el universo. Semanas después, un reconocido coleccionista descubrió su obra en un pequeño café, donde Daniel había expuesto sus piezas de manera casual. El reconocimiento, tan esquivo hasta ese momento, comenzó a converger hacia él. La lección era clara, aferrarse con fuerza a lo deseado solo genera resistencia. Es como intentar atrapar tu propia sombra, cuanto más corres, más se aleja. Los antiguos sabios comprendieron esta paradoja y enseñaron que el universo responde no a la fuerza, sino a la alineación energética. Cuando dejas de insistir desesperadamente, el campo cuántico, el tejido mismo de la realidad, se abre para recibir. La historia de Clara refuerza esta verdad. Durante 2 décadas, Clara buscó el amor con una intensidad que apenas dejaba espacio para que éste se presentara de forma natural. Cada encuentro se transformaba en una especie de entrevista, cada cita se impregnaba de expectativas y tensiones. Fue solo cuando encontró paz en su soledad y dejó de exigir una relación, que el amor llegó de manera inesperada.
En cuestión de meses, 3 personas comenzaron a acercarse a ella, demostrando que cuando permites que la vida fluya, lo que buscas te alcanza. Esta sabiduría no es meramente espiritual, es una ley universal de energía y conciencia. Al dejar de forzar el curso natural de la vida, descubres que siempre has estado en sintonía con tu propia corriente interna. Tómate un momento para sentarte en silencio, cierra los ojos y visualiza aquello que ansías: éxito, amor, abundancia o reconocimiento. Siente la tensión que genera esa búsqueda y, al exhalar, imagina liberarla al universo, confiando en que lo que esté destinado para ti encontrará su camino. Capítulo 2. La paradoja del esfuerzo y la riqueza. En el bullicio de una gran metrópolis, Andrés se dedicaba incansablemente a la búsqueda de la prosperidad. Cada mañana, despertaba antes del alba, su mente repleta de planes y estrategias, asistía a seminarios y se sumergía en libros de autoayuda, trabajando jornadas interminables. A pesar de todos sus esfuerzos, la riqueza parecía esquivar sus manos, como la neblina que se disipa con el sol. Andrés encarnaba el error fundamental sobre el éxito: cuanto más desesperadamente persigues algo, más rápido se te escapa. Su lucha incansable reflejaba una creencia errónea que ha plagado a muchos. La naturaleza misma nos muestra que las flores se abren sin forzar su belleza y que los ríos alcanzan el océano sin luchar contra su destino. Este principio se manifiesta en la física cuántica y en la antigua sabiduría oriental, que enseña que la acción suprema reside en el no hacer cuando se actúa en armonía con el universo. Una noche, tras colapsar de agotamiento, Andrés experimentó un cambio radical. Al rendirse, comprendió que su esfuerzo excesivo había erigido una barrera frente a la abundancia que tanto anhelaba. Poco después, en una reunión fortuita, se presentó una asociación inesperada que, sin esfuerzo alguno, transformó su situación financiera. Una experiencia similar vivió Sofía, una escritora atormentada por el bloqueo creativo. Durante años, forzó palabras en páginas en blanco, hasta que un día decidió abandonar la lucha. Se entregó a largos paseos, permitiendo que su mente vagara sin restricciones. Para su sorpresa, las historias comenzaron a fluir con naturalidad, como si hubieran estado aguardando su liberación. La enseñanza es profunda: lo que persigues tiende a alejarse, mientras que lo que permite se manifiesta. La ley inversa no se trata de rendición pasiva, sino de confiar en la sabiduría natural del universo. Al liberarte de la presión y permitir que la vida se despliegue a su ritmo, descubres que la verdadera abundancia siempre ha estado a tu alcance. Cada experiencia nos invita a practicar el arte de la liberación, a encontrar momentos de quietud, a soltar con fe lo que creemos necesitar desesperadamente, y a confiar en el tiempo perfecto que el universo tiene preparado para nosotros. Con cada exhalación, liberas un poco de esa tensión y te abres a recibir los regalos que la vida tiene reservados. Este es el camino de la ley inversa, un viaje de transformación interna, donde el poder reside en ser, en permitir y en fluir con la corriente de la existencia. El esfuerzo no es un requisito para alcanzar el éxito, sino el obstáculo que lo impide. Al liberar la necesidad de controlar cada resultado, te alineas con el flujo natural de la abundancia universal. Esto no significa una resignación pasiva, sino una entrega activa, un estado de apertura que atrae en lugar de perseguir. Imagina el océano: no puedes retener el agua apretándola, abre tu mano y el agua descansará suavemente en ella. Así se manifiestan todos los deseos: el universo responde no a tu esfuerzo, sino a tu estado de ser. La práctica ancestral de soltar comienza con una simple respiración. Busca un espacio tranquilo, sin distracciones, cierra los ojos y dirige tu atención hacia aquella área en la que has estado forzando las cosas. Siente la tensión acumulada en tu cuerpo y, con cada exhalación, permite que se disipe. Visualiza tus anhelos como hojas flotando en un arroyo. No es necesario perseguirlas, pues la corriente las llevará hacia ti de forma natural. Capítulo 3. La ilusión del control. En el corazón de una gran ciudad, vivía un comerciante llamado Samuel, cuyas manos se aferraban a la vida con tanta intensidad que la alegría se le escapaba constantemente.
Cada mañana, planificaba meticulosamente cada minuto de su jornada, intentando orquestar cada interacción, cada resultado, cada instante con precisión. Sin embargo, cuanto más intentaba controlar su entorno, más caía en el caos. ¿No te ha pasado sentir esa opresión en el pecho cuando la vida se niega a seguir tus planes meticulosos? Al igual que Samuel, quizá hayas descubierto que, mientras más tratas de dirigir el curso de la existencia, más se resiste a tu voluntad. El universo opera a través de una paradoja divina: lo que tratas de dominar, en última instancia, te domina a ti. Al intentar atrapar la felicidad, esta se torna tan esquiva como retener agua en un puño cerrado. Forzar la vida a encajar en tus expectativas solo distorsiona su belleza natural. La historia de Elena ilustra esta verdad. Durante años, ella construyó muros protectores alrededor de su corazón, evaluando minuciosamente a cada posible pareja mediante listas interminables de requisitos. Con una vigilancia constante, esperaba detectar la mínima amenaza en cada relación. Sin embargo, el amor seguía siendo un sueño distante, hasta el día en que comprendió que su propia necesidad de protección se había convertido en una prisión. Al rendirse, encontró la salvación, permitió que la vida siguiera su curso y descubrió que la verdadera seguridad radica en la confianza, en confiar en el fluir natural de la existencia, en la sabiduría del universo y en su propia guía interior. Esta antigua sabiduría nos enseña que lo que buscas también te está buscando, pero no puede entrar a puertas cerradas. El deseo de control nace del miedo, y es justamente ese miedo el que bloquea el camino hacia la libertad. Para empezar a soltar ese control, practica este ritual sagrado de confianza cada mañana. Elige un pequeño aspecto de tu día, puede ser tu trayecto al trabajo, una conversación con un colega o incluso cómo influye el clima en tus planes, y decide conscientemente soltar el control sobre esa situación, permitiendo que se desarrolle de manera natural. Observa cómo la vida se vuelve más fluida cuando te apartas de su rigidez, y verás que aquello que has estado persiguiendo jamás estuvo destinado a ser forzado, sino a ser simplemente permitido. Capítulo 4. El poder magnético de la quietud. En el bullicioso mundo empresarial, Frederick recorría su oficina hasta altas horas de la noche, rodeado de papeles y listas interminables de tareas. Su mente se inundaba de soluciones, cada una más compleja que la anterior, y sin embargo, el éxito parecía evadirlo. Cuanto más se esforzaba, más su negocio se resistía a sus intentos. Seguro que tú también has sentido esa necesidad incesante de actuar, de resolver, de forzar el camino, solo para descubrir que ese mismo impulso te detiene. Los antiguos maestros comprendieron que el poder no surge de la acción constante, sino de la sagrada quietud. Cuando dejas de hacer y entras en el reino del ser, accedes a una inteligencia infinita que rige toda la creación. Esto no es inactividad, sino un estado elevado de receptividad, donde las soluciones emergen de manera natural, como flores que se abren en su momento perfecto. En la física cuántica, las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas, reflejando la verdad espiritual de que las posibilidades se mantienen fluidas hasta que la conciencia las activa. La actividad constante, esa búsqueda incesante, en realidad colapsa esas infinitas posibilidades en resultados limitados. La experiencia de Clara, una reconocida música, lo dejó en claro. Siempre creyó que la maestría se lograba mediante la repetición forzada, pero su avance llegó cuando aprendió a escuchar el silencio entre las notas. En esa quietud, descubrió la melodía interior que siempre había aguardado ser expresada. Este principio trasciende el arte y se extiende a cada aspecto de la vida. El universo se comunica en susurros, no en estruendos, su guía se manifiesta en momentos de silencio receptivo. Cuando aprendes a detenerte, te alineas con el ritmo natural de la creación. Para acceder a este poder transformador, adopta la práctica milenaria de la quietud cada día. Crea un espacio sagrado de silencio, un lugar donde no te interrumpan. Siéntate con comodidad y permite que tu respiración encuentre su ritmo natural. No intentes vaciar la mente, simplemente observa tus pensamientos como nubes que pasan en el cielo.
Empieza con 5 minutos diarios e incrementa el tiempo a medida que te sientas en paz con la quietud. Durante esos momentos, mantén tus deseos de forma ligera, como semillas plantadas en un suelo fértil, sin desesperación, confiando en que, en esa serenidad, te conviertes en un imán para la inspiración divina y la manifestación sin esfuerzo. Recuerda, las fuerzas más poderosas del universo, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, operan en completo silencio, y tu propio poder surge no de lo que haces, sino de lo que llegas a ser en esos instantes sagrados. Capítulo 5. ¿Por qué debes perderte para encontrarlo todo? En el centro de una metrópolis vibrante, Roberto se paró frente al espejo de su baño, rodeado de libros de autoayuda, afirmaciones adheridas a cada superficie y una interminable lista de hábitos que sentía que debía desarrollar. Cada mañana, se examinaba en busca de defectos que corregir, cualidades que perfeccionar y aspectos de sí mismo que mejorar. Sin embargo, con cada nueva técnica que dominaba, con cada hábito asimilado y cada afirmación reiterada, se sentía cada vez más vacío. Quizás tú también has transitado ese sendero, el interminable viaje de la superación personal que, paradójicamente, te aleja de tu verdadera esencia. Las antiguas tradiciones de sabiduría nos revelan una verdad profunda: la búsqueda implacable de mejorar constantemente es el mismo velo que oculta tu perfección innata. El universo opera desde un principio de totalidad, no de fragmentación. Al intentar mejorar cada aspecto de ti mismo, implícitamente afirmas que eres incompleto, defectuoso, insuficiente. Esa creencia se convierte en una profecía autocumplida, generando un ciclo incesante de búsqueda que jamás puede satisfacerse. La auténtica transformación ocurre no añadiendo más, sino restando. No se trata de convertirte en algo nuevo, sino de despojarte de las capas de identidad falsa que ocultan tu esencia real. Es como el escultor que, al retirar el exceso de mármol, revela la obra maestra oculta en su interior. Tu camino hacia el poder reside en liberar aquello que en realidad no eres. Cecilia, una talentosa música, pasó años intentando encajar en el molde de lo que creía debía ser una gran artista. Imitó técnicas y estilos de reconocidos referentes, forzándose a sí misma en una búsqueda de perfección. Sin embargo, su evolución se produjo solo cuando dejó de intentar convertirse en otra cosa. Al soltar la identidad meticulosamente construida, descubrió una voz que siempre había habitado en ella, pura, auténtica y original. Esta verdad trasciende el ámbito de la creatividad y se extiende a cada esfera de la vida. Cuanto más tratas de arreglarte, más refuerzas la ilusión de que estás dañado. Cuanto más te esfuerzas por convertirte en algo distinto, más te distancias de lo que realmente eres. Para acceder a tu poder genuino, practica este ritual ancestral de liberación de identidad. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y trae a tu mente todas las etiquetas que te has impuesto. Todas las ideas de lo que crees que deberías ser o llegar a ser. Una a una, permite que se disuelvan como la neblina matutina al primer rayo de sol. Disfruta la ligereza que trae cada liberación, no te apresures a llenar el vacío que queda, simplemente descansa en la conciencia que permanece. En ese espacio de puro ser, descubrirás que lo que has estado buscando siempre ha estado presente. Tu verdadero poder no reside en transformarte, sino en simplemente ser, no en acumular, sino en soltar, no en enmendar, sino en reconocer la perfección inherente a tu estado natural. Capítulo 6. El poder del observador. En los sagrados pasillos de una prestigiosa institución de investigación, Martín examinaba, a través de su microscopio, partículas cuánticas. Día tras día, notó algo extraordinario: el mero acto de observar aquellas partículas alteraba su comportamiento. Esta revelación desafió los cimientos de su entendimiento científico y lo condujo a una verdad ancestral que los místicos han conocido por milenios. Tú, al igual que Martín, estás al borde de este descubrimiento. Así como la observación modifica la realidad a nivel cuántico, tú también posees el poder transformador de la conciencia. Cuando das un paso atrás y te conviertes en testigo de tus pensamientos y emociones, en lugar de quedar atrapado en ellos, inicias un cambio profundo en tu realidad.
El universo no responde simplemente a lo que piensas, sino a la relación que estableces con esos pensamientos. Si te fundes en un patrón negativo, te conviertes en él, pero al crear espacio entre tú y esos pensamientos, activas tu poder como observador, esa conciencia que subyace a cada experiencia. Este principio va más allá del laboratorio. Tus pensamientos son energía y posibilidades hasta que, al ser observados, se condensan en la realidad que eliges. Esta no es solo una teoría, sino la aplicación práctica tanto de la mecánica cuántica como de la sabiduría espiritual perenne. Laura descubrió esta verdad en medio de su hora más oscura, cuando la ansiedad y el miedo parecían dominarla. Siempre a merced de tormentas emocionales, aprendió a ser testigo en lugar de identificarse con ellas. En lugar de exclamar "estoy ansiosa", simplemente reconocía la presencia de la ansiedad. Ese sutil cambio creó un espacio entre su esencia y el temporal estado emocional, y en ese espacio halló libertad. A medida que perfeccionaba esta práctica de observación desapegada, su realidad comenzó a transformarse. Las emociones que antes la abrumaban se volvieron como nubes pasajeras en el vasto cielo de su conciencia. Descubrió que no eran sus pensamientos ni sus emociones, sino el eterno observador de estos fenómenos. Para acceder a este poder, practica esta técnica ancestral. Cuando surja un pensamiento o emoción negativa, no intentes combatirla ni modificarla. Retrocede mentalmente a la posición de testigo, observa el pensamiento o sentimiento como si lo vieras en una pantalla, y dite a ti mismo: observo este pensamiento, en lugar de "este es mi pensamiento". Siente el espacio entre tu conciencia y el pensamiento, descansa en ese intervalo y notarás cómo dicho pensamiento pierde fuerza al no identificarte con él. Este es el poder de la observación desapegada, el mismo que, a nivel cuántico, trabaja a través de tu conciencia para transformar tu vida. Capítulo 7. La fuerza secreta que atrae la realidad hacia ti. En el bullicioso mercado de la ciudad, Iván se encontraba detrás de su mostrador, observando a los potenciales clientes pasar. Durante años, había dominado todas las técnicas de venta, memorizó innumerables guiones y pulió su discurso con precisión, pero el éxito seguía siendo esquivo. Día tras día, se veía envuelto en un agotador esfuerzo por convencer a la gente de comprar, hasta que una mañana, todo cambió de manera sorprendente. Iván había caído enfermo y, ese día, demasiado débil para mantener su habitual entusiasmo, se quedó quieto, ofreciendo sonrisas sinceras a quienes lo miraban. Para su asombro, más personas se detuvieron en su puesto que nunca antes. Sin la presión de sus tácticas habituales, los clientes se sintieron atraídos por su presencia genuina, permanecieron más tiempo, hicieron preguntas y compraron con mayor naturalidad. Este ejemplo ilustra un principio que rige todos los aspectos de la vida: la ley del esfuerzo inverso. Cuanto más persigues, más la vida se resiste. Al liberar la necesidad de forzar que las cosas sucedan, te alineas con el flujo natural de la energía universal. No se trata de una resignación pasiva, sino de un permitir activo, un estado de conciencia que magnetiza tus deseos. Recuerda el ejemplo del agua: cuando intentas agarrarla, se escapa, pero si abres tu mano, se acumula de forma natural. Este mismo principio se aplica al éxito, a la abundancia y a las relaciones. El universo responde no a tu esfuerzo, sino a tu estado de ser. Valeria, por ejemplo, comprendió esta verdad solo después de años de buscar el amor. Había asistido a innumerables reuniones, se había unido a diversas plataformas de citas y había confeccionado el perfil ideal, pero la conexión genuina seguía siendo esquiva. No fue hasta que dejó de buscar de manera compulsiva que todo cambió. En una tarde tranquila, al fin hizo las paces con su soledad y conoció a alguien que transformaría su vida. Sin la presión de la búsqueda, la energía de su ser se volvió magnética. Ahora es el momento de que experimentes esta verdad directamente. Durante los próximos 7 días, practica el arte de la no búsqueda. Escoge un área de tu vida en la que hayas estado esforzándote excesivamente, ya sea en tu carrera, en tus relaciones o en tus metas personales, y en lugar de tratar de forzar los resultados, adóptate a un estado de permitir.
Comienza cada mañana reconociendo tus deseos y, conscientemente, libera la necesidad de perseguirlos. A lo largo del día, cuando notes que te aferras o fuerzas situaciones, regresa suavemente a esa conciencia receptiva. Observa cómo se siente este cambio en contraste con tu enfoque habitual. Presta atención a lo que ocurre cuando dejas de tratar de hacer que las cosas sucedan y permites que se desarrollen por sí solas. Recuerda, no se trata de renunciar a tus anhelos, sino de alinearte con la ley natural que gobierna todo logro. Capítulo 8. La paradoja de no querer nada y recibir todo. En los serenos pasillos de una prestigiosa universidad, Leonardo sostenía sus papeles de investigación con manos temblorosas. Durante 15 años, había buscado el reconocimiento académico, publicando artículo tras artículo y anhelando la aprobación de sus colegas. Cada mañana, se despertaba con un vacío que lo consumía, revisando índices de citas y actualizando su correo electrónico, esperando invitaciones para conferencias. Quizás tú has sentido ese anhelo constante que arrasa con tus pensamientos, impidiéndote apreciar el presente. Como Leonardo, puede que hayas descubierto que el propio deseo se convierte en una prisión, con muros erigidos por un querer incesante. Los antiguos sabios decían que el apego es la raíz del sufrimiento, pero no pretendían que abandonaras tus sueños, sino que entendieras que la verdadera manifestación surge en el espacio entre el querer y el soltar. Cuando Leonardo finalmente interiorizó esta sabiduría, todo cambió. Una noche, tras recibir otra carta de rechazo, guardó sus papeles en un cajón y, por primera vez en años, se permitió simplemente existir sin la carga de demostrar su valía. Comenzó a enseñar a sus estudiantes no por la búsqueda del reconocimiento, sino por el puro placer de compartir conocimiento. En cuestión de meses, algo extraordinario sucedió, su trabajo previo empezó a recibir la atención que siempre había anhelado. Colegas buscaban sus ideas y llegaban invitaciones para conferencias sin que él las solicitara. El mismo reconocimiento que tanto deseaba empezó a fluir sin esfuerzo, no porque hubiera cambiado sus acciones, sino porque había transformado su energía. Este principio se manifiesta mediante un sutil mecanismo de conciencia. Cuando anhelas algo con intensidad, emites una vibración de carencia que repele aquello que deseas. Sin embargo, al soltar el anhelo y mantener una intención clara, entras en un estado de apertura magnética que invita a la recepción. Transforma el deseo en un acto de permitir mediante este ritual ancestral de liberación. Cada noche, siéntate en silencio y enfoca tu mente en tus anhelos más profundos, permítete sentir el querer, sin juzgarlo. Luego, imagina que reúnes todos esos deseos en una esfera luminosa que se forma en el centro de tu pecho, intensificándose con cada respiración. Finalmente, visualiza cómo abres tu corazón y dejas que esa esfera se disipe en el universo, confiando en que lo que te está destinado llegará en el instante perfecto. Con el tiempo, notarás que la relación con tus deseos se transforma, lo que antes perseguías, ahora comienza a buscarte. Esto no es una coincidencia, sino la forma natural en que opera la ley universal. Al soltar el aferramiento, creas el espacio ideal para recibir. Capítulo 9. El esfuerzo como barrera. En el amanecer de un día decisivo, Joseph se encontraba en el campo antes de un importante partido, temblando en medio de la tensión. Durante años, se había empujado hasta el límite, entrenando hasta el agotamiento y analizando cada movimiento en busca de perfección. Sin embargo, pese a su incesante esfuerzo, la victoria siempre parecía esquiva, su cuerpo y mente se saturaban de ansiedad y dudas. Seguramente, también has experimentado la creencia de que el éxito requiere un esfuerzo continuo. No obstante, los antiguos pergaminos nos revelan que la maestría surge al rendirse al flujo natural de la vida. Cuando Joseph finalmente comprendió esta lección, su rendimiento se transformó. En vez de forzar cada acción, dejó que la sabiduría innata de su cuerpo lo guiara, permitiendo que sus movimientos se volvieran fluidos y precisos. La paradoja es clara: cuanto más te rindes al fluir del universo, más se manifiesta el éxito, al igual que el agua que se desliza sin esfuerzo por la ladera de una montaña. Para experimentar este estado de maestría, practica una meditación enfocada en el flujo.
Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira naturalmente, permitiendo que cada inhalación y exhalación transcurra sin esfuerzo. Observa cómo tu cuerpo respira sin que tú lo obligues, extendiendo esa sensación de ligereza a todo tu ser. Nota cómo, en esa pausa, cualquier impulso de control se disuelve, recordándote que no eres el hacedor, sino el recipiente por el cual fluye la inteligencia universal. Capítulo 10. El primer paso hacia la libertad. A la sombra de una imponente montaña, un comerciante llamado Leandro transportaba su fortuna, oro, joyas y sedas, a lo largo de un puente angosto. Las tablas de madera crujían bajo sus pies, mientras un viento feroz aullaba en el cañón. Con cada paso, Leandro se aferraba a sus tesoros, sus nudillos blancos por el miedo a perderlo todo. Es posible que tú también te aferrases a lo que consideras invaluable, sin saber que ese agarre puede volverse una carga. En ese preciso instante, se presentó ante él una mujer sabia al otro lado del puente, quien le dijo, solo abriendo tus manos podrás salvarte. Frente a esa enseñanza transformadora, Leandro tuvo que elegir, seguir aferrándose o soltar y descubrir un poder mayor. Cuando decidió rendirse, permitiendo que sus posesiones se dispersaran en el viento, algo milagroso ocurrió, se sintió aligerado, su paso se volvió seguro y, al llegar a la otra orilla, encontró que sus bienes habían sido colocados con esmero en un nuevo destino. Esta experiencia revela la paradoja fundamental: la rendición no es derrota, sino la llave para una maestría superior. Al liberar el aferramiento, te alineas con una inteligencia universal que supera cualquier esfuerzo individual. Capítulo 11. Manifestación sin esfuerzo. En las horas previas al alba, Walter se hallaba en su escritorio, rodeado de cartas de rechazo que, como un peso, aplastaban sus sueños. Durante 15 años, había perseguido la publicación de su novela con una intensidad desesperada, reescribiéndola una y otra vez para complacer a críticos imaginarios, hasta que su visión original quedó opacada. Quizás tú también hayas sentido el agotamiento de buscar validación externa, drenando la esencia de tus creaciones. Pero en medio de esa lucha, Walter descubrió una verdad sagrada: cuando dejó a un lado la necesidad de aprobación, su escritura se transformó. Comenzó a escribir simplemente por el placer de expresarse, dejando que las palabras fluyeran de manera natural, sin la interferencia de expectativas ni críticas. Un editor, reconociendo la autenticidad de su voz, le brindó la oportunidad que siempre había anhelado. De igual modo, Lillian vivió una transformación en su vida profesional. En lugar de perseguir oportunidades, empezó a vivir como si ya estuviera en el puesto de sus sueños. Con cada día que transcurría, su entorno se adaptaba, confirmándole que la creación surge de la alineación interna y no del esfuerzo compulsivo. Para entrar en ese estado de creación sin esfuerzo, encuentra un espacio tranquilo, cierra los ojos y permite que las imágenes de tu realidad deseada se presenten ante ti, sin forzarlas. Deja que surjan como escenas de una película, disfrutando del placer de ver cómo se despliega tu sueño sin el peso de la presión. Capítulo 12. Porque la fe supera la fuerza. En el bullicioso mercado de la ciudad, Alfred solía cargar su maletín con firme determinación, armado cada mañana con guiones, estadísticas y estrategias en su incansable intento de cerrar tratos. Sin embargo, el éxito se le resistía, como la neblina al amanecer. Quizás tú también hayas sentido la presión de intentar dominar cada situación, creyendo que la fuerza de voluntad puede modelar la realidad a tus deseos. Una tarde, Alfred observó a su competidor, Tomás, en una reunión. Mientras Alfred repetía discursos ensayados, Tomás se mostraba sereno, escuchaba, sonreía y hablaba con una calma inquebrantable, y así, los tratos parecían materializarse a su alrededor de forma natural. Esta observación le reveló a Alfred que la fe, esa creencia profunda en que cada cosa se desarrollará de manera perfecta, tiene un poder mayor que cualquier acción forzada. Los antiguos textos hablan de una fe capaz de mover montañas, y la neurociencia moderna demuestra cómo nuestras creencias remodelan literalmente nuestras conexiones neuronales. La experiencia sanadora de Florence ilustra este principio.
Tras años de batallar contra una enfermedad con tratamientos interminables, optó por confiar en la sabiduría innata de su cuerpo. Cada mañana, colocaba sus manos sobre el corazón y se conectaba con una inteligencia interior, dejando de luchar y comenzando a creer en su capacidad de restablecer el equilibrio. Con el tiempo, sus médicos no pudieron evitar notar una mejora sorprendente, demostrando que la rendición a la fe puede transformar la realidad de forma tangible. Para activar este poder en tu interior, encuentra un lugar sereno, ponte en una posición cómoda y cierra los ojos. Visualiza aquello que has estado forzando, siente la tensión acumulada y, poco a poco, suelta ese esfuerzo, como si dejaras caer una carga pesada que has llevado demasiado tiempo. Permítete respirar profundamente, confiando plenamente en que lo que anhelas ya se dirige hacia ti. Practica esta rendición diariamente y observa cómo tu vida empieza a responder no a tus esfuerzos, sino a esa profunda fe que reside en tu interior. Capítulo 13. Confiando en el universo. En un modesto estudio repleto de calendarios y planes meticulosamente organizados, Tomás pasaba sus días intentando orquestar cada instante de su futuro. Sus cajones rebosaban de planes de contingencia y escenarios minuciosamente detallados en la ilusión de que a través de una planificación perfecta podía dominar lo incontrolable. Sin embargo, la vida parecía deleitarse en deshacer esos diseños meticulosos. Quizás tú también reconozcas en ti ese impulso por controlar cada aspecto de lo que vendrá, aunque la verdadera certeza se encuentre en abrazar la incertidumbre. Los grandes sabios han comprendido durante siglos que la seguridad no se basa en prever cada detalle, sino en confiar en el flujo del universo. La auténtica certeza emana desde el corazón de lo incierto, donde se ocultan las posibilidades infinitas. Esta confianza en el devenir es la clave para vivir en armonía con la vida, permitiendo que lo que está destinado a ser se manifieste sin la interferencia de la planificación excesiva. Einstein afirmaba que el misterio yace en la cuna de la auténtica ciencia, y Buda enseñaba que la paz no proviene de asegurar el futuro, sino de soltar el afán de controlar lo que debe suceder. Estas no son simples reflexiones filosóficas, sino profundas revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando Víctor, harto de planificar cada detalle, se rindió ante la incertidumbre, algo asombroso ocurrió. Descubrió una corriente interior que lo impulsaba de manera más inteligente que sus propias estrategias. La vida comenzó a fluir con una facilidad desconocida, abriendo oportunidades que jamás podría haber previsto. Esta experiencia se asemeja al viaje de Evelia, quien pasó años creando el ambiente perfecto para el amor. Con listas de cualidades ideales, perfiles en aplicaciones y planes estructurados para cada encuentro, la conexión genuina siempre se le escapaba. Fue solo cuando abandonó sus exigentes criterios y confió en el tiempo de la vida, que en una noche, tras cancelar otra cita meticulosamente organizada, se encontró en una cafetería sin agenda. Y en el simple hecho de estar presente, conoció a alguien que desafiaba todos sus esquemas previos, abriendo su corazón de maneras que sus planes nunca habrían logrado. Para incorporar esta sabiduría en tu vida, dedica un día entero a practicar una confianza radical. Comienza la mañana declarando que ese día estará libre de planificaciones, deja a un lado horarios, expectativas y la necesidad de controlar cada detalle. Permítete moverte en el momento, respondiendo únicamente a lo que se presente. Si surge el impulso de estructurar o controlar, obsérvalo sin actuar, siente la incomodidad de la incertidumbre y permanece presente en ella. Notarás que la vida sigue su curso, incluso sin tu meticulosa orquestación, y las soluciones y conexiones se manifiestan de forma natural. Capítulo 14. El silencio que habla. En el vibrante centro urbano, Benjamín se encontraba rodeado de hojas de cálculo, análisis de mercado y planes de negocio. Su mente se sumergía en cálculos interminables, intentando extraer orden del caos, y cada decisión se le presentaba como una montaña por escalar, cada elección como un laberinto sin salida. Seguramente, tú también has experimentado esa sensación en la que el torbellino de pensamientos te paraliza, creyendo que si piensas lo suficiente, la respuesta correcta emergerá.
Sin embargo, el universo guarda una lección distinta. En las profundidades del silencio reside una sabiduría que trasciende el esfuerzo intelectual. Este conocimiento se manifiesta no en el ruido constante del pensamiento, sino en los espacios de calma que se abren entre ellos. Los antiguos maestros enseñaban a ver la mente como un agua serena que refleja la realidad con claridad. Y la neurociencia moderna confirma que en estados de quietud profunda surgen soluciones desde niveles más sutiles de conciencia. Benjamín descubrió esta verdad cuando, forzado por el agotamiento, se detuvo una mañana y simplemente se sentó en silencio. En ese espacio de rendición, la claridad emergió sin esfuerzo, no como pensamientos, sino como un saber que iba más allá de lo conceptual. Esta experiencia se refleja en el camino de Mariana, una artista cuya inspiración se había secado bajo el peso de la creatividad forzada. Tras innumerables horas contemplando lienzos vacíos, deseando que su obra maestra surgiera, fue en una noche de abandono de su rutina creativa a la que se dejó llevar por la presencia pura. Al simplemente sentarse, sin agenda, las imágenes comenzaron a fluir y emergieron pinturas que tocaron los corazones de aquellos que las vieron. Para experimentar esta inmersión en la quietud, busca un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Siéntate de forma cómoda y permite que tu respiración marque su propio ritmo durante unos 10 minutos. Deja que los pensamientos vengan y se vayan sin forzarlos y descansa en el silencio que se oculta bajo el bullicio mental. Observa cómo, en ese espacio, surgen respuestas no del esfuerzo, sino de una claridad profunda, como un estanque que, al estar en calma, revela tesoros escondidos. Confía en que la sabiduría fluye naturalmente cuando te desvinculas de la necesidad de entenderlo todo, permitiendo que la inteligencia divina se manifieste en lo simple y natural. Capítulo 15. El principio del Wu Wei. En los antiguos salones de un templo, Edgar se encontraba paralizado, sus músculos tensos por años de entrenamiento forzado. Cuanto más intentaba perfeccionar sus movimientos, más rígidos y torpes se volvían. Es posible que tú también hayas caído en la trampa de creer que la maestría depende de un esfuerzo continuo y violento. Sin embargo, la antigua sabiduría del Wu Wei, la acción a través de la no acción, revela una paradoja fundamental: cuando sueltas el control y permites que tus movimientos fluyan de manera natural, tu poder innato se manifiesta. Esto no implica pasividad, sino un estado de alineación tan perfecto que las acciones emergen por sí solas, como el río que se convierte en parte de su cauce sin forzarlo. La lección se evidencia en el relato de Ati, quien durante años impulsó su negocio con una fuerza desmedida, enfrentándose a cada día como una batalla constante. Hasta que un día descubrió el arte de actuar sin actuar, dejó de forzar reuniones y de perseguir clientes, permitiendo que las oportunidades surgieran de forma orgánica. Los resultados se transformaron radicalmente, pues su presencia se volvió tan natural y confiada que los tratos fluyeron sin esfuerzo, mostrando que la verdadera eficacia reside en la liberación del control consciente. El Wu Wei es el arte de hacer menos para lograr más. Elige 3 actividades cotidianas, como preparar té, caminar o escribir, y mientras las realizas, libera cualquier sensación de esfuerzo o intención forzada. Permite que cada acción surja de manera espontánea, observando cómo tu cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando te desvinculas del impulso de controlar. Siente la diferencia entre actuar con tensión y moverte con la ligereza del permitir. Este es el inicio del Wu Wei, un camino donde la acción, alineada con el flujo natural, se vuelve tanto sutil como imparable. Capítulo 16. El camino contraintuitivo hacia la riqueza y el amor. En el bullicioso centro de la ciudad, Francisco se rodeó de libros, seminarios y estrategias financieras, acumulando sabiduría en cada estante. Sin embargo, a pesar de todos sus estudios y técnicas, su cuenta bancaria seguía reflejando la ausencia de abundancia. Cada mañana se dedicaba a aprender nuevas fórmulas en la desesperada búsqueda de la riqueza, sin notar que ese afán transmitía una energía de carencia. El universo, en su infinita sabiduría, devuelve esa sensación, creando una dinámica que aleja justamente lo que se busca.
La transformación de Francisco comenzó el día en que comprendió que su búsqueda emanaba de un sentimiento profundo de indignidad. Fue entonces cuando dejó de perseguir la riqueza y, en cambio, se permitió encarnar la energía de la abundancia. Con una postura renovada, se movió por la vida como si la prosperidad ya fuera parte de su ser, relajando sus hombros y profundizando su respiración, hasta que, en cuestión de semanas, las oportunidades comenzaron a presentarse de manera natural, clientes, inversiones y recursos se alinearon a su favor. De forma similar, la experiencia de Rosa en el ámbito del amor confirma este principio. Durante años, su búsqueda incesante de pareja la alejaba de las conexiones genuinas. Cuando, finalmente, decidió cultivar su propio amor propio y vivir en plenitud, el amor se le acercó sin esfuerzo, atraído por la vibración de su autenticidad. Para poner en práctica esta transformación, durante los próximos 7 días practica el ser en lugar de la búsqueda. Cada mañana, toma 3 respiraciones profundas y permítete sentir que ya posees lo que deseas. Avanza por el día con la convicción de que la abundancia, el éxito o el amor ya están presentes en tu vida y observa cómo esa nueva energía influye en tus interacciones y en las oportunidades que se presentan. Capítulo 17. El arte de hacer menos y lograr más. En las brillantes torres de un gran imperio corporativo, Oscar se esforzaba hasta el agotamiento. Su agenda estaba repleta de reuniones y tareas, y su mente se inundaba de estrategias sin fin, pero el éxito real parecía siempre eludirlo. La enseñanza tradicional le había inculcado que más acción equivale a mayores resultados, atrapándolo en un ciclo interminable de actividad. Sin embargo, la verdad se revela en la simplicidad. El 20% de tus esfuerzos genera el 80% de tus resultados, un principio que va más allá de las matemáticas y se adentra en la espiritualidad. Cuando Oscar aprendió a liberar las tareas innecesarias y a concentrarse en lo esencial, descubrió el poder de la acción inspirada. Así como Bula encontró en su búsqueda de sanación que simplificar su régimen permitió que la inteligencia natural de su cuerpo emergiera, tú también puedes liberar espacio para que la inspiración te guíe. Te invito a practicar, durante los próximos días, la desintoxicación del esfuerzo. Haz una lista de todas tus actividades actuales y, en un momento de calma, pregúntate cuáles son realmente esenciales y cuáles surgen de la inercia de la obligación. Elimina o delega lo superfluo y observa cómo tu energía se redirige hacia lo que verdaderamente importa. Esta práctica no es pereza, sino una alineación con la eficiencia natural del universo, donde menos acción produce resultados mayores, permitiéndote fluir en armonía con la inteligencia divina. Capítulo 18. La belleza de la incertidumbre. En un pequeño pueblo, Harold vivía obsesionado con planificar cada detalle. Cada mañana consultaba el clima, revisaba sus hojas de cálculo y preparaba cada decisión con meticulosa precisión. Su anhelo por la certeza le había confinado en una prisión de previsibilidad, hasta el día en que su empresa anunció despidos inesperados. Nos han enseñado que el conocimiento aporta seguridad, pero esta antigua sabiduría revela que el verdadero poder reside en abrazar lo desconocido. Cuando renuncias a la ilusión del control, se abren infinitas posibilidades en el vacío. El universo opera en el terreno de la incertidumbre, un principio que la física cuántica confirma. En lo más elemental, la certeza se disuelve en ondas de potencial infinito. Einstein y Buda, cada uno a su manera, nos recordaron que la paz y la ciencia nacen de la capacidad de soltar, de confiar en la sabiduría del flujo natural. Así, cuando liberes el afán por controlar, descubrirás que lo que realmente anhelas empieza a manifestarse desde un lugar de profunda libertad, permitiendo que las posibilidades se desplieguen en su forma más pura. Tu deseo de certeza absoluta genera una resistencia al fluir natural de la vida, impidiendo que se abran las puertas a las oportunidades que se esconden en el misterio. La transformación de Harold comenzó cuando circunstancias imprevistas lo empujaron a abandonar su rutina y su futuro ya trazado. Sin esa seguridad familiar, algo notable emergió. Su creatividad se despertó en medio de la incertidumbre, y nuevas posibilidades aparecieron precisamente porque ya no podía predecir su camino. En los mercados de Damasco,
Mabel, una comerciante que había heredado el negocio familiar, seguía las mismas rutas, trabajaba con los mismos proveedores y vendía los mismos productos. Pero cuando una tormenta arrasó su ruta habitual, se vio obligada a aventurarse por territorios desconocidos. Al abrazar lo incierto, descubrió mercancías exóticas y clientes adinerados que revolucionaron su negocio de formas que nunca había imaginado. Práctica para abrazar la incertidumbre. Esta mañana, desafíate a ti mismo a dar un paso intencional hacia lo desconocido. Comienza el día sin planes ni expectativas, deja atrás tus rutinas habituales y renuncia a los resultados predefinidos. Si la mente te impulsa a buscar certezas, recuérdale suavemente, elijo mantenerme abierto a posibilidades infinitas. Durante el día, toma decisiones que te saquen de lo familiar, escoge una ruta diferente para ir al trabajo, conversa con alguien nuevo o prueba una actividad que nunca hayas hecho. Si sientes ansiedad ante lo desconocido, respira profundamente y observa cómo la incertidumbre se convierte en una puerta abierta a regalos inesperados. Liberar la necesidad de saberlo todo te permite sintonizar con la energía de un universo lleno de potencial. En las tierras altas de la antigua Escocia, Leonard se encontraba al borde de un río turbulento. Sus músculos, endurecidos por años de enfrentar obstáculos, reveses en su negocio, desafíos en sus relaciones y problemas de salud, le recordaban lo cansado que era luchar contra la corriente. Quizás tú también has aprendido a empujar y resistir cada situación, sin darte cuenta de que, en lo profundo, la verdadera fortaleza reside en fluir. Leonard experimentó un cambio el día en que observó cómo el agua del río se deslizaba suavemente alrededor de las rocas, sin esfuerzo, pero siempre alcanzando su destino. Comprendió que el poder del agua no surge al forzar su paso, sino al ceder a lo que está presente. De manera similar, en las bulliciosas calles de Venecia, Agnès, la dueña de una pequeña posada, había estado agotándose intentando mantener la prosperidad del verano durante los meses invernales. Cuando, por fin, se rindió al ritmo natural de las estaciones, algo extraordinario sucedió. Los meses tranquilos se convirtieron en épocas de renovación y creatividad, impulsando innovaciones que hicieron su negocio más próspero que nunca. Práctica para liberar la resistencia. Durante los próximos días, observa en qué momentos te encuentras luchando contra el flujo de la vida. Nota en tu cuerpo cualquier tensión, la rigidez de tus pensamientos cuando las cosas no salen según lo planeado. En lugar de luchar, comienza cada mañana con la intención, hoy fluyo con la vida, sin resistencia. Cuando enfrentes desafíos, suaviza tu reacción y permite que las soluciones emerjan con mayor facilidad. Esta práctica no implica pasividad, sino alinear tu ser con la inteligencia innata del universo. Deja que cada respiración te recuerde soltar el control, permitiendo que la corriente infinita te lleve hacia donde realmente necesitas estar. En el bullicioso corazón de una ciudad, Clarence solía sentarse en su oficina rodeado de gráficos y planes, instrumentos en los que había confiado toda su vida. Cada mañana trazaba meticulosamente su ruta hacia el éxito, esforzándose con determinación, pero el éxito se le escapaba como agua entre los dedos. Nos han enseñado que el control y la planificación aseguran resultados, pero existe una verdad más profunda. Cuando renuncias al control, la corriente de la vida te lleva justamente a donde debes estar. Cuando Clarence finalmente dejó de aferrarse a sus planes y se rindió al fluir natural de la existencia, todo cambió. Las oportunidades comenzaron a aparecer sin esfuerzo, las conexiones se formaron de manera espontánea y el éxito llegó sin lucha. Esta verdad resuena a lo largo de los siglos, la corriente de la vida sabe el camino perfecto, y como una hoja arrastrada por un arroyo, llegas a tu destino no por el esfuerzo, sino por rendirte por completo al flujo. En un pequeño pueblo costero, Marisol pasó décadas creyendo que era la arquitecta de su propio destino, controlando cada detalle y forzando cada resultado. Hasta que, tras un agotador ciclo de intentos y fracasos, una mañana mientras observaba las olas esculpiendo la costa, comprendió que el océano no lucha para formar sus patrones perfectos, simplemente fluye. En ese instante, al soltar su aferramiento, descubrió que jamás había estado en control.
La corriente siempre supo a dónde llevarla, y su resistencia solo había entorpecido su viaje. Su vida comenzó a moverse con la gracia y la certeza de un río, mostrando que la rendición total al flujo es la clave para alcanzar aquello que tanto anhelas. Práctica de rendición total. Encuentra un espacio tranquilo, un santuario donde no te interrumpan. Cierra los ojos e imagina que eres agua, fluyendo sin esfuerzo, dejándote llevar por las corrientes. Con cada respiración, repite en silencio: me rindo por completo al flujo perfecto de la vida, libero toda necesidad de controlar o dirigir mi camino. Permite que esta afirmación disuelva las barreras que has construido contra el ritmo natural del universo. A lo largo del día, si notas tensión en tu mandíbula, un puño apretado o pensamientos acelerados tratando de imponer resultados, detente, respira profundamente y regresa a este estado de rendición. Confía en que, al dejar de resistir, el camino se revelará en el momento exacto en que lo necesites. Esta es la esencia del poder de la no resistencia. El verdadero poder no radica en luchar contra la vida, sino en fluir con ella, permitiendo que la sabiduría del universo se manifieste en cada paso que das. Y recuerda, la sabiduría ancestral nos enseña que todas las grandes maravillas de la naturaleza emergen del permitir, no del forzar. El majestuoso río no se debate contra sus orillas, sino que fluye en armonía con ellas, creando belleza a partir de la aceptación. Tu rendición no es un signo de debilidad, sino la manifestación más pura de fortaleza, ya que al soltar el timón de la vida, permites que la inteligencia infinita del universo orqueste tu destino con perfecta sabiduría. Parte 3. Volverse imparable, vivir como un maestro de la realidad y trascender la lucha. Capítulo 21. La mentalidad del manifestador sin esfuerzo. En lo profundo del invierno, Horacio se encontraba frente a su tablero de visión, examinando meticulosamente cada detalle y cuestionándose si sus manifestaciones estaban dando frutos. Su mente se llenaba de análisis interminables: ¿lo estoy haciendo bien? ¿He visualizado con suficiente intensidad? ¿Quizá deba probar otro método? Esta constante duda lo sumía en un laberinto de incertidumbre, atrapándolo en ciclos de sobrepensamiento. El universo, sin embargo, no responde al esfuerzo frenético, sino a la convicción absoluta. Al igual que cuando plantas una semilla y confías en que la naturaleza hará su trabajo sin que la desentierras cada día, debes confiar en la fuerza invisible que hace germinar tus deseos. La mente subconsciente, ese portal ancestral hacia el poder universal, solo reconoce la convicción plena y no se deja seducir por la mera esperanza o los deseos vacilantes. Cuando Horacio dejó de cuestionar cada paso y se asentó en la certeza inquebrantable, su realidad se transformó de forma instantánea: nuevas oportunidades laborales, relaciones enriquecedoras y caminos inesperados comenzaron a manifestarse, no por un cambio en su técnica, sino porque abrazó el conocimiento profundo de que sus deseos ya estaban cumplidos en el reino invisible. En las colinas de un valle lejano, Etel pasó años buscando señales en el universo, analizaba patrones en las nubes, descifraba números y buscaba significado en cada coincidencia, sin lograr que sus manifestaciones se concretaran. Fue entonces cuando comprendió que quienes confían no necesitan señales. Al liberar la necesidad de confirmación y abrazar la certeza silenciosa, sus deseos se materializaron con sorprendente rapidez. Ejercicio para activar la certeza. Siéntate en completa quietud y recuerda un instante en el que supiste, sin lugar a dudas, que algo era cierto, quizás el amanecer o la sensación de saciar tu sed con un sorbo de agua fresca. Deja que esa certeza inquebrantable inunde tu ser. Luego, elige un deseo y permite que esa misma convicción lo impregne en cada fibra de tu ser. Durante el día, si aparece la duda, regresa a ese estado de seguridad interna, notando la diferencia entre simplemente esperar y saber, entre desear y tener la plena convicción de que lo que anhelas ya es tuyo en el reino invisible. Capítulo 22. Convertirse en una fuerza magnética. En el ajetreo de la ciudad, Esteban se movía con una urgencia que rayaba en la desesperación. Cada encuentro se convertía en una súplica de aprobación y cada relación en un intento por llenar un vacío interno.
Participaba en reuniones, se unía a diversas aplicaciones de citas y seguía al pie de la letra cada consejo sobre atracción, pero cuanto más se esforzaba, más se alejaban las personas de él. Este patrón es familiar para muchos: cuanto más persigues, más escapa. La ley universal es clara: lo que buscas activamente tiende a eludirte, mientras que lo que encarnas de manera auténtica te atrae de forma natural. Este principio ha sido susurrado por místicos a lo largo de los siglos y, hoy, la ciencia moderna de la energía y la vibración lo confirma. Cuando Esteban dejó de buscar desesperadamente y permitió que su verdadera esencia brillara, algo notable sucedió: su energía se transformó de la necesidad de aprobación a la de atracción genuina. Sin cambiar su apariencia o sus circunstancias externas, se volvió magnético. La gente se acercaba a él, atraída por una fuerza inexplicable emanada de su autosuficiencia. En un apacible pueblo montañoso, Mariela soñaba con expandir su pequeño negocio. Durante años, se agotó en eventos de networking, envió incontables correos y se esforzó sin cesar, pero el éxito permanecía esquivo. Hasta que comprendió la ley de la alineación energética, en lugar de perseguir conexiones, comenzó a irradiar la vibración de alguien que ya era exitoso. Las oportunidades comenzaron a fluir hacia ella de manera natural, evidenciando que el poder de la atracción no reside en lo que haces, sino en quién eres. Ejercicio para transformar tu energía. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y observa la sensación de estar en constante búsqueda. Nota cómo se siente esa energía: tensa, pesada, ansiosa. Luego, imagina transformar esa vibración en la sensación de ya tengo lo que deseo. Siente cómo esa energía se expande y se aligera. Durante el día, si percibes que estás cayendo en la búsqueda desesperada, haz una pausa, respira profundamente y recuérdate que el universo responde a tu esencia, no a tus esfuerzos. Capítulo 23. El equilibrio entre la rendición y la acción inspirada. En medio del bullicio de una gran metrópolis, Milton se encontraba en su apartamento, rodeado de tableros de visión y diarios de manifestación. Cada mañana, visualizaba meticulosamente sus metas, pero el miedo le decía: si me muevo, podría interrumpir el plan del universo. Quedó atrapado en la trampa común de creer que la acción contradice la rendición. La verdadera lección, sin embargo, se revela en la paradoja natural: así como una semilla no solo visualiza su transformación en un robusto roble, sino que rompe su cáscara, extiende sus raíces y se dirige hacia la luz. La manifestación auténtica requiere tanto de la intención del creador como de la rendición del proceso. Milton encontró inspiración al observar a un maestro alfarero, cuyas manos moldeaban la arcilla con firmeza, pero con un toque tan delicado que permitía que la materia encontrara su forma natural. En ese instante, comprendió que la manifestación es un baile sutil entre la acción y la rendición. No son opuestas, sino complementarias. De manera similar, en un pequeño pueblo costero, Silvia había soñado con abrir un café junto al mar. Durante años, esperó la señal perfecta, convencida de que cualquier movimiento de su parte podría interferir con el tiempo divino. Hasta que, una mañana, mientras caminaba por la playa, observó a un niño concentrado en construir un castillo de arena. Su enfoque era total, pero su desapego le permitía reconstruir cuando las olas intervenían. Inspirada, Silvia comenzó a tomar pequeños pasos hacia su sueño, siempre manteniendo el espíritu despreocupado y confiado del niño. En cuestión de meses, su café abrió sus puertas de una forma que superó todas sus expectativas. Ejercicio para encontrar el equilibrio. Reserva un momento en un lugar tranquilo y sin interrupciones. Siéntate, cierra los ojos y permite que tu respiración se estabilice. Reflexiona sobre cómo en tu vida hay momentos en los que has actuado con miedo o con demasiada planificación. Imagina esos momentos desvaneciéndose como nubes en el cielo, y en su lugar, visualiza la imagen de un roble fuerte y majestuoso que crece a partir de la tierra. Repite internamente: mis acciones están en sintonía con el flujo natural, me muevo con propósito y sin resistencia. A lo largo del día, cuando sientas que el miedo o la duda te paralizan, regresa mentalmente a esa imagen.
recordando que la verdadera manifestación es la unión armoniosa entre la acción inspirada y la rendición al proceso divino. Al final, lo esencial es comprender que el universo responde no a la lucha ni a la planificación excesiva, sino a la convicción interna, a la capacidad de fluir y a la apertura a lo desconocido. Cuando permites que la vida se desarrolle en su propio tiempo y espacio, descubres que la manifestación se convierte en un proceso natural, sencillo y lleno de belleza. Tu práctica ahora requiere establecer esa conexión divina. Elige una acción pequeña que te acerque a tu anhelo. Puede ser realizar esa llamada que has estado posponiendo, escribir la primera página de tu libro o tener la conversación pendiente. Antes de actuar, respira hondo y siente cómo sueltas todas las expectativas sobre el resultado. Avanza con la ligereza de una hoja flotando al viento, como el agua que sigue su curso natural. Permite que tu acción sea una ofrenda al universo, libre de la carga de necesitar un resultado específico. Esta es la esencia de la acción alineada, con propósito, intencional y a la vez rendida. Capítulo 24. El arte sutil de permitir. En los tranquilos suburbios de un pueblo atemporal, Ciro se sentaba cada mañana frente a su diario de manifestación, tachando lo que consideraba intentos fallidos. Establecía sus intenciones y luego pasaba el día en busca de señales, cuestionando su método y preguntándose si lo estaba haciendo bien. Con cada duda, la respuesta del universo parecía desvanecerse. Se nos ha enseñado que la manifestación requiere una vigilancia constante, como observar una olla de agua hirviendo, pero esa misma atención excesiva genera resistencia y bloquea el flujo natural de la energía. Cuando plantas una semilla y la revisas cada día, olvidas que la naturaleza conoce el momento exacto y la secuencia perfecta para su desarrollo. La ley de permitir actúa desde la confianza, no desde la interferencia. Cada vez que dudas, creas una onda de incertidumbre que interfiere con el proceso que deseas nutrir. El universo responde no a tus palabras o acciones, sino a la energía de confianza que proyectas. En la naturaleza, la luna no forza las mareas, ni el sol exige que las flores abran sus pétalos, simplemente están. Lola, una artista talentosa, pasó años intentando controlar cada aspecto de su carrera. Enviaba múltiples correos, insistía en cada oportunidad, y su energía desesperada erigía un muro entre ella y el éxito. Hasta que, una fría mañana de invierno, observó en la cerca de su jardín un capullo, al que vigiló sin tocarlo. Cuando la mariposa emergió, comprendió que la transformación requiere espacio. Desde ese día, Lola cambió su enfoque, continuó creando, pero dejó de revisar compulsivamente su correo y forzar conexiones. En poco tiempo, las galerías comenzaron a contactarla y las oportunidades aparecieron sin esfuerzo. Práctica para esta semana. Elige un área de tu vida donde suelas ejercer un control excesivo, puede ser tu carrera, relaciones o algún objetivo personal. Durante los próximos 7 días, continúa con tus actividades habituales, pero suelta la necesidad de verificar o forzar resultados. Cuando sientas el impulso de interferir, obsérvalo sin actuar y permite que el universo trabaje en tu nombre. Puede resultar incómodo al principio, pero en esa incomodidad reside tu transformación. Capítulo 25. ¿Por qué la felicidad te encuentra? En una ciudad bulliciosa y llena de búsquedas interminables, Wilmer corría de un logro a otro, convencido de que la felicidad se encontraba en la meta final. Cada éxito le ofrecía solo una satisfacción efímera y pronto se lanzaba en busca del siguiente objetivo. Su casa se llenaba de trofeos, pero sus paredes se mantenían vacías de verdadera alegría. Hemos aprendido a creer que la felicidad se encuentra en algún punto futuro, tras el ascenso, la relación perfecta o el cuerpo ideal, pero esa constante persecución crea un vacío que nunca se llena. Pues la felicidad no es un destino, sino una manera de ser. Los antiguos maestros comprendieron que la alegría solo existe en el ahora y al proyectarla hacia el futuro se pierde su esencia, creando un ciclo perpetuo de búsqueda que te impide ver la abundancia que ya te rodea. Blanca, que vivía en una modesta cabaña, creía que la felicidad llegaría cuando tuviera una casa más grande o un mejor trabajo.
Sin embargo, una mañana, al observar cómo la luz transformaba su sencilla cocina en una catedral de claridad, se dio cuenta de que aquello que buscaba ya estaba presente. A partir de entonces, dejó de posponer su alegría y descubrió maravillas en los momentos cotidianos, el calor de una taza de té, el canto de los pájaros al amanecer o la sonrisa de un desconocido. Ejercicio para los próximos 7 días. Haz una pausa 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al atardecer, y observa 5 fuentes de alegría en tu entorno inmediato. Pueden ser la forma en que la luz se refleja en una pared, la textura de una tela o el suave murmullo del viento. Permite que esos pequeños placeres te llenen sin buscar algo más grandioso. Así descubrirás que la felicidad siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Capítulo 26. Vivir como si ya lo tuvieras. En un pequeño apartamento con vista a la ciudad, Norberto se miraba cada mañana en el espejo recitando afirmaciones y estableciendo metas, pero una voz interior le decía constantemente que no era suficiente. Esa voz lo mantenía en una búsqueda interminable de superación, creando una sensación persistente de carencia. Se nos ha enseñado que para tener, primero debes llegar a ser, pero esa misma creencia te atrapa en un ciclo sin fin de querer y nunca sentirte completo. La mente subconsciente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que ocurre en la realidad. Los grandes atletas utilizan la visualización para mejorar su rendimiento. De igual manera, cuando te mueves hacia la energía de tu realidad deseada, estás enviando una frecuencia que el universo no puede ignorar. La transformación de Norberto comenzó el día en que dejó de intentar convertirse y simplemente empezó a actuar como si ya hubiera alcanzado el éxito. Su manera de vestir, de hablar y de tomar decisiones reflejaba esa nueva perspectiva, y en cuestión de semanas, las oportunidades se alinearon a su favor. Del mismo modo, Elisa, que trabajaba en una pequeña librería, soñaba con ser una autora publicada. Durante años se centró en la brecha entre su realidad y su sueño, hasta que adoptó el arte de la encarnación, organizó su espacio y su tiempo como si ya fuera la escritora exitosa que anhelaba ser. Pronto, un agente literario, impresionado por su confianza, le pidió ver su manuscrito, y el contrato que siguió fue un hito para ella. Práctica para mañana. Vive como si ya hubieras alcanzado tu deseo. Elige tu vestuario con la confianza de esa versión futura de ti, actúa y toma decisiones desde esa perspectiva elevada. No se trata de fingir, sino de reconocer que lo que deseas ya existe en forma potencial y, al alinear tu energía, el universo se ajusta a esa frecuencia. Capítulo 27. La confianza inquebrantable del maestro manifestador. En un estudio tenuemente iluminado, Eugenio se encontraba rodeado de tableros de visión y diarios de manifestación. A pesar de años de práctica espiritual, sus manos temblaban al escribir su enésima afirmación, pues la duda persistía: ¿soy realmente digno? ¿Estoy haciendo lo suficiente? Nos han enseñado que la confianza viene después de los logros, que la certeza se construye con pruebas. Pero esta es una ilusión que te ata a la imitación. El universo responde no a lo que haces, sino a la seguridad que sientes en lo profundo de tu ser. Al examinar las vidas de grandes inventores, artistas y líderes, notarás que compartían una convicción inquebrantable antes de que la realidad externa se ajustara a su visión. No esperaron pruebas, su creencia creó las condiciones para que se manifestaran sus sueños. La transformación de Eugenio comenzó al comprender que su duda no lo protegía, sino que lo limitaba. Cuando eligió abrazar una certeza absoluta, sin importar las evidencias externas, el universo comenzó a reorganizarse a su favor. Miriam, por su parte, pasó décadas ocultando su talento artístico por miedo al rechazo, hasta que descubrió el poder de la convicción interna. Al dejar de buscar validación y crear desde la seguridad de su ser, su arte comenzó a resonar y a ser reconocido, como si siempre hubiera estado destinado a ello. Ejercicio para los próximos 7 días. Elige un deseo y encarna, con total convicción, la certeza absoluta de que ya se ha cumplido. Siente en cada célula que lo que anhelas es parte de tu realidad, y si surge alguna duda, regresa a ese estado de seguridad interior.
Deja que esta confianza transforme cada acción, sabiendo que el universo se alinea con tu convicción más profunda. Al final, la enseñanza central es comprender que el universo no responde a la lucha, sino a la esencia de tu ser. Al soltar la necesidad de controlar, al permitir que la vida fluya de forma natural y al actuar desde la convicción interna, te vuelves imparable. La manifestación se convierte en un proceso natural y hermoso, donde cada paso, cada acción y cada pausa está en perfecta sintonía con la inteligencia infinita del universo. Y recuerda la sabiduría de los siglos, todas las grandes obras de la naturaleza surgen del permitir, no del forzar. El poderoso río no se debate contra sus orillas, sino que fluye en armonía con ellas, creando belleza a partir de la aceptación. Tu rendición no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza, porque al soltar el volante de la vida, permites que la inteligencia infinita del universo orqueste tu destino con perfecta sabiduría. Tu práctica ahora exige esta misma asociación divina. Elige una pequeña acción que te acerque a tu deseo, tal vez esa llamada que has estado evitando, la primera página de tu libro o esa conversación que has pospuesto. Antes de dar ese paso, respira profundamente y suelta todas las expectativas sobre el resultado. Avanza con la ligereza de una hoja en el viento, la fluidez del agua encontrando su camino. Deja que tu acción sea una ofrenda al universo, libre del peso de necesitar resultados específicos. Esta es la acción alineada, con propósito, intencional y, a la vez, en paz y rendida. Capítulo 27. La confianza inquebrantable del maestro manifestador. En un estudio tenuemente iluminado, Eugenio estaba rodeado de tableros de visión y diarios de manifestación. Durante años, sus manos temblaban al escribir afirmaciones, mientras una voz interior dudaba de su valía. Pero la verdad es que el universo no responde a lo que haces, sino a la certeza que emana de tu ser. Grandes creadores, desde inventores hasta artistas, compartían una convicción inquebrantable antes de que la realidad externa se adaptara a su visión. No esperaron pruebas, su creencia fue la semilla que generó las condiciones para sus sueños. La transformación de Eugenio comenzó cuando comprendió que su duda no lo protegía, sino que lo limitaba. Al elegir la certeza absoluta, sin importar lo que el mundo dijera, el universo se reorganizó a su favor. Miriam, por ejemplo, dejó de buscar validación y comenzó a crear desde la seguridad de su ser, y así, su arte resonó, como si siempre hubiera estado destinado a brillar. Ejercicio. Durante los próximos 7 días, elige un deseo y encarna con total convicción la certeza de que ya se ha cumplido. Siente en cada célula que lo que anhelas es parte de tu realidad. Si surge la duda, regresa a ese estado de seguridad interna. Recuerda, no se trata de convencerte, sino de recordar lo que siempre has sabido, la certeza moldea la realidad. Capítulo 28. El camino de menor resistencia. En el corazón de un denso bosque, Archibald había pasado horas forzando planes de negocios con estrategias cada vez más complejas, pero el éxito se le escapaba. Su lucha era como empujar contra un río poderoso. Nos han enseñado que el logro exige fuerza, pero observa la naturaleza, el agua da forma a las montañas sin forzar, los rayos caen siguiendo la ruta más fácil y la luz viaja por el camino más eficiente. Cuando te alineas con esta verdad, accedes a un poder mayor que la mera fuerza. Tu papel no es hacer que las cosas sucedan, sino permitir que se desarrollen con gracia natural. El principio de la menor resistencia se refleja en historias de éxito que, a primera vista, parecen llegar de la noche a la mañana, pero en realidad son el resultado de fluir con las corrientes de la vida, no de luchar contra ellas. Ejercicio. Elige una decisión importante que enfrentes hoy. Durante un día completo, toma tus decisiones basándote únicamente en la facilidad y el flujo, dejando de lado el condicionamiento de que la lucha es sinónimo de valor. Documenta cómo se desarrolla esta decisión y observa de qué manera el universo apoya tus elecciones alineadas con la ley natural. Capítulo 29. El paso final. En el bullicio de la ciudad, Raymond se aferraba a planes y horarios, construyendo defensas contra lo desconocido.
Cada mañana se despertaba agobiado por preocupaciones sobre su futuro, erigiendo muros que, irónicamente, lo mantenían prisionero. Nos han enseñado que el control trae seguridad, pero en realidad, cada intento desesperado de evitar lo que temes solo crea la misma resistencia que manifiesta tus ansiedades. Cuando te rindes por completo a todas las posibilidades, algo extraordinario sucede, el miedo pierde su agarre. Esta no es solo una idea de pensamiento positivo, sino una ley fundamental de la existencia. El universo no responde a tus defensas, sino a tu apertura. Al igual que el agua se adapta a cualquier forma sin perder su esencia, tú también puedes ser invencible a través de la adaptabilidad. Ejercicio: encuentra un espacio tranquilo y piensa en ese miedo profundo que te ha estado frenando. Imagina abrirte a ese miedo, permitiéndole estar sin luchar contra él. Permanece en esa sensación hasta que sientas cómo se transforma en paz. Deja que el universo llene ese espacio liberado con oportunidades inesperadas. Capítulo 30. La revelación final. En la quietud de su estudio, Gilbert estaba rodeado de antiguos textos y manuscritos, buscando la clave para desbloquear los misterios de la manifestación. Había viajado a templos lejanos, estudiado con maestros renombrados y practicado innumerables técnicas, pero el verdadero poder seguía siendo esquivo. La gran verdad, esa que los sabios han protegido a lo largo de los siglos, es que no eres solo un receptor de la realidad, sino la fuente misma de toda creación. La ley inversa nunca se trata de técnicas o métodos, sino del reconocimiento de que, en el momento en que dejas de buscar, descubres tu verdadera naturaleza como creador. Cuando empujas contra la realidad, creas una ilusión de separación que bloquea el flujo de lo que deseas. Cuando te rindes, reconoces que eres el poder que trae todo a la existencia. Siéntate en absoluta quietud. Cierra los ojos y siente la presencia de tu conciencia, esa fuerza inmutable que ha sido testigo de cada instante de tu vida. Ahora, reconoce que esa conciencia es inseparable del poder creativo del universo. Con voz serena y segura, declara: no estoy buscando poder, yo soy el poder. No estoy atrayendo la realidad, yo la estoy creando. Todo lo que experimento fluye desde mi ser. Si esto ha resonado contigo, te invito a escribir en los comentarios la frase: tengo conciencia plena de mis acciones. Esta no es solo una afirmación, es un recordatorio poderoso de que ya posees la capacidad de transformar tu realidad. Al hacerlo, te unes a una comunidad de almas que reconocen su poder interior y se comprometen a vivir desde la certeza y la paz. Y también ayudas a expandir este conocimiento. Elimina todo rastro de duda de tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando surjan dudas, no las combatas, simplemente obsérvalas pasar como nubes mientras permaneces arraigado en el conocimiento. Habla de tu deseo como si ya se hubiera cumplido, y muévete por tu día con la tranquila confianza de quien conoce su poder. Esto no se trata de convencerte a ti mismo, sino de recordar lo que siempre has sabido: la certeza moldea la realidad, no al revés. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.